Muy buenas tardes, profesora Iris Cristel. Mi nombre es César Eduardo Muñiz Castillo del cuarto semestre Grupo E, el cual el día de hoy le vengo a presentar mis dos maquetas y vamos a empezar con la primera, que es la gametogénesis, el cual es el proceso que se lleva a cabo para las células reproductoras sexuales. Y pues para empezar debemos recalcar que para los espermatozoides se tiene por nombre espermatogénesis, el cual se lleva a cabo en el aparato reproductor masculino del hombre. Para los óvulos, este proceso se llama ovogénesis, como podemos ver, el cual se lleva a cabo en el aparato reproductor sexual de la mujer. La gametogénesis se divide en tres fases principales, el cual la primera es la fase de proliferación. En esta fase, las células germinales empiezan a tener cambios meióticos, el cual le da espacio a los espermatogomios y a los ovogomios en el caso de la ovogénesis. Después de esta primera fase empieza la segunda fase, que es la fase de crecimiento, el cual empiezan a tener los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios, el cual ambas células siguen siendo células diploides. Después de esto empieza la fase de crecimiento. En la fase de crecimiento empezamos a tener los ovocitos secundarios y los espermatocitos secundarios. Para un punto a aclarar acá, que en esta fase se puede ver que tenemos a un ovocito, al primer crepúsculo polar, el cual explicaremos más adelante qué significa este. Después tenemos la tercera fase, que es la fase de maduración. En esta fase se dan la primera y la segunda división meiótica. En el caso de la espermatogénesis, podemos ver que de los espermatocitos secundarios da pie a los espermátides, que podemos observar acá, a los espermátides que se empiezan a dividir. Estas células ya son células haploides. En el caso de la ovogénesis, en esta fase se dan tres crepúsculos polares. Estos tres crepúsculos polares no van a poder ser fecundados, pero se producen en este proceso y da hincapié al óvulo, o también conocido otoide, que podemos observar acá. Y después empieza otra pequeña fase, que es la fase de la diferenciación, el cual en el caso de la ovogénesis como que no se da a cabo, pues ya en la segunda división meiótica pues ya tenemos al óvulo, pero sin embargo en la espermatogénesis da hincapié al espermatozoide, en el cual acá se empieza a formar su flagelo y su acrosoma, como podemos observar. Ambas células, como tanto el óvulo y el espermatozoide, son células haploides, el cual por medio del acto sexual ellas se juntarán y formarán un cigoto, el cual empezamos a explicar el proceso de la fecundación. Entramos en el proceso de la fecundación, que está representado a través de esta maqueta. Pues cuando se lleva a cabo el acto sexual, en parte del ser masculino, libera miles de millones de espermatozoides, el cual solo uno será fecundado por un óvulo, que es el gameto femenino que se produce a través de la matriz. Cuando se liberan los espermatozoides, estos atraviesan el cérvix, que se abre cuando se tiene el acto sexual, y viaja a través del útero, por el cual en el ovario se producen los óvulos, el cual solo dará hincapié a un óvulo maduro. Cuando este espermatozoide viaja, tiene un aproximado de duración de vida de 3 a 3 días, el cual se llegará a topar con el óvulo
en esta parte de la trompa de Falopio. Cuando estos dos gametos se unen, empiezan a formar un nuevo cigoto, pues el espermatozoide empieza a atravesar la membrana del óvulo, como podemos observar, y una vez cuando este atraviesa, empieza el proceso de la fecundación, el cual dará hincapié al cigoto, que como podemos ver, acá tenemos la célula femenina y la célula masculina, el cual cuando estas dos se unen, empieza un proceso de cambios que se empiezan a dividir en varias fases. Acá podemos observar la primera división, acá la segunda división, y después se empiezan a dividir en muchas células. De una sola célula a dos células empiezan a dividirse en 200. Una vez cuando entramos en esta etapa se le llama murola. Entonces el óvulo ya fecundado empieza a viajar a través de las trompas de Falopio por medio de ayuda de los cilios que se encuentran alrededor de estas aberturas. Empiezan a viajar a través del útero. Y cuando empieza a viajar, pues el óvulo fecundado aún empieza a dividirse. Cuando este llega en esta fase, se le conoce como selección de blástula, como podemos observar. Una vez llegando al útero, la membrana celular se cae así, generando la blástula, el cual esta blástula se va a impregnar, se va a implantar adentro del útero. Como una excepción en el caso de la fecundación humana, pues la primera división se da a través de las primeras 30 horas después de que haya sido penetrado y fecundado el óvulo. De esta primera división empezamos a la segunda división, que se da alrededor de un promedio de 50 horas. Después, como podemos observar, empieza a dividirse en varias partes, que pues es la mórula, como ya se explicó, pues es alrededor de unas 80 horas. De entre 80 horas a 4 días empieza a tomar este aspecto, el cual pues el óvulo, mientras se va dividiendo, también va viajando. Y pues por último tenemos la blástula, que se da alrededor de unos 5 días y al mismo tiempo pues es implantado a través del útero.